Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Por este género llamado western. Y con eso pues también descubriendo pues, lo que es el cine, porque ahorita están, o sea que como que están empezando a descubrir cómo se usa la cámara y cómo se narra con la cámara, ¿no? O sea, es el chiste de los westerns que empiezan como que a dar este sentido de cronología y de narrativa al cine. Claro. Sí, 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 o sea, justo Erwin S. Porter, que es el director de esta película que estamos viendo, es considerado el primer narrador de historias de la historia del cine gringo, ¿no? Entonces, Wow. es algo importante lo que estamos viendo. O sea, eso que se ve en la primera escena, que hay un cuadrito a la derecha, que en realidad es una ventana donde se ve el tren llegar, o sea, hay gente moviéndose dentro de ese cuadro. Y es además una peli que donde suceden muchas cosas por primera vez, como el paneo, o sea, técnicamente es una peli muy, muy innovadora. Y curiosamente es un western, ¿no? Que es lo que nos interesa. Sí, porque supongo que, digo, por ejemplo, aquí están haciendo algo con una pantalla atrás de una pantalla, ¿no? O sea, ya Sí, sí, está sí. innovando ahí con cómo se murió ese cabrón, qué le pasa? O sea, Claro, güey. cómo antes Es porque viene del teatro, güey. O sea, el hmm, cine está en feto, es un feto. Y ese güey seguramente lo que había actuado había sido en un teatro donde tienes que exagerar todo porque hay gente viéndote a un chingo de distancia, ¿no? Y, o sea, no sé, güey, narrativamente también es una cosa muy simple, o sea, los personajes son como, los malos son los negros y los blancos son los buenos, güey. los buenos. Y eso tendría que ver porque pues, que empieza como blanco y negro, claro, ¿no? Sí, seguro, güey. O, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Como blanco y negro la imagen o...? El bueno y el malo, Claro, sí. bueno, y el simbolismo, ¿no? También de la pureza y de El la simbolismo, maldad. pero más bien es para, o sea, porque no hay nada en medio, güey. O sea, no hay, todavía no existe la complejidad de un personaje, ¿no? O sea, según yo es como, en realidad hay dos personajes en esta película que, como dices, son los buenos y los malos. No hay nada en medio. Creo que esta es la primera peli o de las primeras que se hacen en los estudios de Edison, que fue uno de los pioneros del cine, así como tecnología. Entonces, supongo que ya ese güey tenía gente contratada. No sé, o sea, como que mucha gente no conecta a Edison con el cine, No, ¿no? güey, no, no, no. Y Edison al final es de los primeros que se dan cuenta del potencial que hay en esta madre, güey. Porque, o sea, a nosotros ya se nos hace muy normal, el cine ya es parte de la vida y la cultura, pero en esta época Sí, o era sea, algo bien nuevo, güey. ve O sea, la... Edison, hay una anécdota que Edison gana la patente del cine, o sea, de alguna tecnología relacionada al cine. Hubo una guerra así de patentes y ese güey la gana así con pistola en mano y pues la armó. Y por ahí que ese güey que se muere ahí
Este es su primer papel, pero después sería una estrella, así, iba a actuar, o sea, actuaría en cientos de películas. ¿Quién es ese güey? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, cabrón, pero Qué locura. por ahí lo vi, Porque güey, a sí. lo mejor, y puede ser John Wayne, o sea, es la primera aparición de John Wayne. Realmente están empezando a aprender cómo contar historias. Claro, Porque como que no hay un western experimental, ¿no? O sea, como que no hay un western sin una moraleja, sin un personaje continuo, sin una rivalidad. eh, y dentro de todo esto también es cómo se empiezan pues a construir moralidades, empatías y un lenguaje audiovisual que es definitivamente moralista, o sea, como que sí es un género que te está comunicando un valor específico, te están marcando como una moralidad de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo cívico, qué es lo malvado, qué es lo sí. honrado, qué es lo opuesto, ¿no? Entonces, en la narrativa que construye sí te plantea como esta dualidad constante y se me hace pues importante, digo, a lo mejor ahí pendejé demasiado, ¿no? Pero pues bueno, Lo interesante es ver cómo, o sea, el western es un vehículo de ciertos valores, pero al mismo tiempo el western se está nutriendo de los valores que ya están en la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y es una pregunta muy válida hablando de géneros y más hablando de un género como el western, ¿no? Que está tan cargado de ideales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede primero, güey? Que el western está respondiendo a valores ya establecidos o que el western está imponiendo valores que después ya entran a la sociedad. Y yo creo que esa es la gran magia del género, ¿no? Como en ese loop que hay, que al final es una batalla interminable, es como avanza el género, ¿no? Y es por lo cual no se agota. Y es por lo cual a través de las décadas siguió siendo un género súper popular que, que hasta el día de hoy, güey, o sea, hoy ya por más transgiversado que esté, sigue siendo un género muy popular. ese humo es efecto especial. O sea, ¿te refieres a que si no es ahí real? Ajá, o sea, como que parece que lo añaden, pues igual ¿Quién la, sabe? Porque al final yo creo que usaban balas, si es que usaban balas, eran de salva, ¿no? Y creo que esas madres sí sacaban humo. ¿sí?
como que No, parece que está post, ¿no? eso sí es post, yo creo. O sea, ¿también estamos hablando de los primeros efectos especiales o no? Sí, 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 güey, absolutamente. Y esta es la primera ruptura de la cuarta pared del cine. La escena final. Sí, la escena final, güey, que es así un cabrón apuntándole a la audiencia y descargando un revólver. O sea, esa escena causó temor en su tiempo porque, o sea, imagínate tú siendo un güey que nunca has visto, o sea, es como esta pasaje de Macondo, güey, cuando llega el cine a Macondo, cómo la gente se cagaba, o sea, estás viendo un tren viniendo hacia ti y la gente salía corriendo del cine. Y eso es algo que nosotros ya pues, se nos hace muy improbable y hasta decimos como, man, no creo, güey. Pero verga, si yo pudiera así situarme en algún punto de la historia, sí sería un güey que vio cine por primera vez así en 1903, güey. Sería una locura.